Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde les estaré dando a conocer la biografía de Santa Clara de Asís, ya que en el video anterior vimos la biografía de San Francisco de Asís. Y vámonos amigos a conocer a Santa Clara de Asís. Clara nació en Asís, Italia, en 1993. Su padre, Favorone o Feducio, era un caballero rico y poderoso. Su madre, Hortolanda, descendiente de familia noble y feudal, era una mujer muy cristiana, de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Desde sus primeros años, Clara se vio dotada de innumerables virtudes y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y mortificación. Siempre mostró desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Ya en ese entonces se oía de los hermanos menores, como se le llamaba a los seguidores de San Francisco. Clara sentía gran compasión y gran amor por ellos. Aunque tenía prohibido verlos y hablarles, ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de las criadas. Le llamaba mucho la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención y se sentía unida de corazón a ellos y a su visión. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír el sermón de San Francisco de Asís en 1210, cuando ella tenía 18 años. San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de la Cuaresma e insistió en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que liberarse de las riquezas y bienes materiales. Al oír las palabras, este es el tiempo favorable, es el momento, ha llegado el tiempo de dirigirme hacia el que me habla al corazón desde hace tiempo. Es el tiempo de optar, de seguir. Sintió la gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche meditó en aquellas palabras que había calado lo más profundo de su corazón. Tomó esa misma noche la decisión de comunicárselo a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera en responder al llamado del Señor, depositando en él toda su fuerza y entereza. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida era como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso, no quiso otro Señor más que el que dio la vida por todos, aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es la luz y que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor, renace en ella un ardiente amor y un deseo de entregarse a Dios de una manera total y radical. Clara sabía que el hecho de tomar la determinación de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco iba a ser causa de gran oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís estaba ya casi cuestionando la tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. A los pobres le daba una esperanza de encontrar su dignidad, mientras que los ricos comprendían que el Evangelio bien vivido exponía por contraste sus egoísmos a la luz del día. Para Clara el reto era muy grande. Siendo la primera mujer en seguirle,
su vinculación con Francisco podía ser mal entendida. Santa Clara se fuga de su casa el 18 de marzo de 1212, un domingo de Ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepuso a los obstáculos y al miedo para darle una respuesta certera al llamado que el Señor había puesto en su corazón. Llega a la humilde capilla de la Porcíncula, donde la esperaba Francisco y los demás hermanos menores, y se consagra al Señor por las manos de Francisco. De rodillas ante San Francisco, hizo clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El santo como primer paso tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y le envió a donde una religiosa que vivía por allí cerca y a que se fuera preparando para ser una santa religiosa. Para Santa Clara, la humildad es pobreza de espíritu y esta pobreza se convierte en obediencia, en servicio y deseo de darse sin límite a los demás. Días más tarde fue trasladada temporalmente por seguridad a las monjas benedictinas, ya que su padre, al darse cuenta de su fuga, sale furioso en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta al palacio. Pero la firme convicción de Clara, a pesar de sus cortos años de edad, obliga finalmente al caballero Ocfeducio a dejarla. Días más tarde, San Francisco, preocupado por su seguridad, dispone trasladarla a otro monasterio de benedictinas situado en San Ángelo. Allí la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la orden y la hija, si se puede decir así, predilecta de Santa Clara. Le sigue también su prima Pacífica. San Francisco les reconstruye la capilla de San Damián, lugar donde el Señor había hablado a su corazón diciéndole: reconstruye mi iglesia. Esas palabras del Señor habían llegado a lo más profundo de su ser y lo llevó al más grande anonadamiento y abandono en el Señor. Gracias a esa respuesta de amor, de un gran sí al Señor, había dado vida a una gran obra que hoy vemos y conocemos como la Comunidad Franciscana, de la cual Santa Clara se inspiraría y formaría parte crucial, siendo cofundadora con San Francisco y la Orden de las Clarisas. Cuando se trasladaron por primera vez las Clarisas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad como guía de las damas pobres a Santa Clara. Al principio le costó aceptarlo, pues por su gran humildad deseaba ser la última y ser servidora, esclava de las esclavas del Señor. Pero acepta y con verdadero temor asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y ser verdaderamente esclava. Así se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Desde ese día que fue nombrada Madre de la Orden, ella quiso ser ejemplo vivo de la visión que transmitía, pidiendo siempre a sus hijas que todo lo que el Señor había revelado para la Orden se viviera en plenitud. Siempre atenta a las necesidades de cada una de sus hijas y revelando su ternura y su atención de madre, son recuerdos que aún después de tanto tiempo prevalecen y son el tesoro más rico de las que hoy son sus hijas, las clarisas pobres. Santa Clara acostumbraba a tomar los trabajos más difíciles y servir hasta lo último a cada una, pendiente de los detalles más pequeños y siendo testimonio de ese corazón de madre y de esa verdadera respuesta al llamado y responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos.
Por el testimonio de las mismas hermanas que convivieron con ella, se sabe que muchas veces, cuando hacía mucho frío, se levantaba a abrigar a sus hijas y a las que eran más delicadas les cedía la manta. A pesar de ello, Clara lloraba por sentir que no mortificaba suficiente a su cuerpo. Cuando hacía falta pan para sus hijas, ayunaba sonriente, y si el sayal de alguna de las hermanas lucía más viejo, ella lo cambiaba dándoles el de ella. Su vida entera fue una completa dádiva de amor al servicio y a la mortificación. Su gran amor al Señor es un ejemplo que debe calar nuestros corazones, su gran firmeza y decisión por cumplir verdaderamente la voluntad de Dios para ella. Tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificio y penitencia. Su gozo al sufrir por Cristo era algo muy evidente, y es precisamente esto lo que la llevó a ser Santa Clara. Este fue el mayor ejemplo que dio a sus hijas. La humildad brilló grandemente Santa Clara, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección y su corrección. La responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos no la utilizó para imponer o para simplemente mandar en el nombre del Señor. Lo que ella mandaba a sus hijas lo cumplía primero ella misma con toda perfección. Se exigía más de lo que podía a sus hermanas. Hacía los trabajos más costosos y daba amor y protección a cada una de sus hijas. Buscaba cómo lavarle los pies a las que llegaban cansadas de mendigar el sustento diario. Lavaba a las enfermas, y no había trabajo que ella despreciara, pues todo lo hacía con sumo amor y con suprema humildad. En una ocasión, después de haberle lavado los pies a una de las hermanas, quiso besarlos. La hermana, resistiendo aquel acto de su fundadora, retiró el pie y accidentalmente golpeó el rostro de Clara. Pese al moretón y a la sangre que había salido de su nariz, volvió a tomar con ternura el pie de la hermana y lo besó. Con su gran pobreza manifestaba su anhelo de no poseer nada más que al Señor, y esto lo exigía a todas sus hijas. Para ella, la santa pobreza era la reina de la casa. Rechazó toda posesión y renta, y su mayor anhelo era alcanzar de los papas el privilegio de la pobreza, que por fin fue otorgado por el Papa Inocencio III. Para Santa Clara, la pobreza era camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. Este amor por la pobreza nació de la visión de Cristo pobre, de Cristo Redentor y Rey del mundo, nacido en el pesebre, aquel que es el Rey y sin embargo no tuvo nada ni exigió nada terrenal para sí, y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre. La pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su culmen en la cruz, Cristo pobre, cuyo único deseo fue obedecer y amar. La vida de Santa Clara fue una constante lucha por despegarse de todo aquello que la apartaba del amor y todo aquello que la limitara de su corazón de tener como único y gran amor al Señor y el deseo por la salvación de las almas. La pobreza la conducía a un verdadero abandono en la providencia de Dios. Ella, al igual que San Francisco, veían en la pobreza ese deseo de imitación total a Jesucristo, no como una gran exigencia opresiva, sino como la manera y forma de vida que el Señor le pedía y la manera de mejor proyectar al mundo la verdadera imagen de Cristo y su Evangelio.
Siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro San Francisco, quiso Santa Clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase. Y aunque muchas veces le ofrecieron regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no los quiso aceptar. Al sumo pontífice que le ofreció unas rentas para su convento, le escribió: Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libre de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue Jesucristo. A quienes le decían que había que pensar en el futuro, les respondía con aquellas palabras de Jesús: Mi Padre Celestial, que alimenta a las avecillas del campo, ¿no sabrá alimentar también a nosotros? Si hay algo que sobresale en la vida de Santa Clara, es su gran mortificación. Utilizaba debajo de su túnica como prenda última un áspero trozo de cuero de cerdo o de caballo. Su lecho era una cama compuesta de sarmientos cubiertos de paja, la que se vio obligada a cambiar por obediencia a Francisco debido a su enfermedad. Siempre vivió una vida austera y comía tan poco que sorprendía hasta sus propias hermanas. No se explicaban cómo podía sostener su cuerpo. Durante el tiempo de Cuaresma pasaba días sin probar bocado y los demás días los pasaba a pan y agua. Era exigente con ella misma y todo lo hacía llena de amor, regocijo y de una entrega total al amor que la consumía interiormente y su gran anhelo de vivir, servir y desear solamente a su amado Jesús. Por su gran severidad en los ayunos, sus hermanas preocupadas por su salud informaron a San Francisco, quien intervino con el obispo ordenándole a comer, cuando menos diariamente, un pedazo de pan que no fuese menos de 1,5 onzas. Para Santa Clara la oración era la alegría, la vida, la fuente y manantial de todas las gracias, tanto para ella como para el mundo entero. La oración es el fin en la vida religiosa y su profesión. Ella acostumbraba a pasar varias horas de la noche en oración para abrir su corazón al Señor y recoger en su silencio las palabras de amor del Señor. Muchas veces en su tiempo de oración se le podría encontrar cubierta de lágrimas al sentir el gran gozo de la adoración y de la presencia del Señor en la Eucaristía, o quizás movida por un gran dolor por los pecados, olvidos y por las ingratitudes propias de los hombres. Se postraba rostro en tierra ante el Señor, y al meditar la pasión, las lágrimas brotaban de lo más íntimo de su corazón. Muchas veces el silencio y la soledad de su oración se vieron invadidos de grandes perturbaciones del demonio, pero sus hermanas dan testimonio de que cuando Clara salía del oratorio, su semblante irradiaba felicidad y sus palabras eran tan ardientes que movían y despertaban a ellas a ese ardiente celo y encendido amor por el Señor. Hizo fuertes sacrificios los 42 años de su vida consagrada. Cuando le preguntaban si no se excedía, ella contestaba: estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de sangre de Jesús o en la cruz no habría salvación. Ella añadía: hay unos que no rezan ni se sacrifican, hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber comprensión, alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el maligno. Santa Clara aportó de una manera generosa a este equilibrio. En 1241,
los sarracenos atacaban la ciudad de Asís. Cuando se acercaban a atacar el convento que estaba a la falda de la loma, en el exterior de las murallas de Asís, las monjas se fueron a rezar muy asustadas, y Santa Clara, que era una extraordinaria devota al Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la custodia con la hostia consagrada y se les enfrentó a los atacantes. Ellos experimentaron en ese momento tan terrible oleada de terror que huyeron despavoridos. En otra ocasión, los enemigos atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué. Cuando solo tenían un pan para que comieran 50 hermanas, Santa Clara lo bendijo y rezando todas un Padre Nuestro, partió el pan y envió la mitad a los hermanos menores y la otra mitad se la repartieron a las hermanas. Aquel pan se multiplicó, dando abasto para que todas comieran. Santa Clara dijo: aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de la fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres? En una de las visitas del Papa al convento, dándose las 12 del día, Santa Clara invita a comer al Santo Padre. Pero el Papa no accedió, entonces ella le pide que por favor bendiga los panes para que queden de recuerdo. Pero el Papa respondió: quiero que seas tú la que bendiga estos panes. Santa Clara le dice que sería irrespetuoso de su parte hacer eso delante del vicario de Cristo. El Papa entonces le ordena bajo el voto de obediencia que haga la señal de la cruz. Ella bendijo los panes haciéndoles la señal de la cruz, y al instante quedó la cruz impresa sobre todos los panes. Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando todos los sufrimientos de su enfermedad con paciencia heroica. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. El sumo pontífice la visitó 2 veces y exclamó: ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos. San Francisco ya había muerto, pero 3 de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. El 10 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, y 2 días después de que su regla sea aprobada por el Papa, se fue al silencio a recibir su premio. En sus manos estaba la regla bendita por la que ella dio su vida. Cuando el Señor ve que el mundo está tomando rumbos equivocados o completamente opuestos al Evangelio, levanta mujeres y hombres para que contrarresten y aplaquen los grandes males con grandes bienes. Podemos ver claramente a la orden franciscana, en su carisma y espiritualidad, que cuando el mundo estaba siendo arrastrado por la opulencia, por la riqueza, las injusticias sociales, etc., suscita en 2 jóvenes de las mejores familias el amor valiente para abrazar el espíritu de pobreza, como para demostrar de una manera radical el verdadero camino a seguir, que al mismo tiempo deja al descubierto la obra de Satanás, aplastándole la cabeza. Ellos se convirtieron en signo de contradicción para el mundo y a la vez
fuente donde el Señor derrama su gracia para que otros reciban de ella. El Señor, en su gran sabiduría y siendo un buen pastor que siempre cuida de su pueblo y su salvación, nunca nos abandona y manda profetas que con sus palabras y sus vidas nos recuerdan la verdad y nos muestran el camino de regreso a Él. Los santos nos revelan nuestros caminos torcidos y nos enseñan cómo rectificarlos. En la Basílica de Santa Clara encontramos su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. En el convento de San Damián se recorren los pasillos que ella recorrió. Se entra al cuarto donde ella pasó muchos años de su vida acostada. Se observa la ventana por donde veía a sus hijas. También se conserva el oratorio, la capilla y la ventana por donde expuso a los sarracenos con el poder de la Eucaristía. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. Si es así, denle like y suscríbanse. Hasta la vista amigos, Dios los bendiga.